Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Agradecidos a nuestro Dios por la vida, por la salud, por lo que Él hace por cada uno de vosotros. Estamos muy agradecidos al Señor, así que cada uno de vosotros reciba lo que humildemente hacemos desde esta plataforma virtual, compartirles el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tanto a través de las alabanzas, a través de los consejos, como a través de la exposición de los diferentes pastores que nos respaldan con su participación desde esta plataforma virtual. Hoy día le toca predicar a nuestro pastor que todos los días, miércoles, está con nosotros, nuestro pastor José Herrera Córdoba, que ya está aquí en nuestro set de televisión virtual. Agradecemos a Dios porque Él brinda de su tiempo y entiende que el servir desde esta plataforma virtual es servir a Dios para alcanzar, a presentar al único que puede perdonar tus pecados y salvar tu alma del infierno, aquel que sufrió en tu reemplazo para que tú no sufras, aquel que tuvo que pagar el precio de lo que tú no puedes pagar, que es entregando su vida en la cruz del Calvario para que tú alcances el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Así que esa es la preocupación de nosotros, de poder presentarte al único que puede ayudarte y que ante Él no hay problema que no lo pueda solucionar. Así que agradecemos a nuestro Dios hoy, día miércoles, gracias a nuestro Señor por la vida, por la salud, porque cada día estamos contentos sirviendo a nuestro Señor con algunos inconvenientes y dificultades, porque somos seres humanos y mientras que estemos en esta tierra siempre va a salpicar el lodo de este mundo lleno de maldad hacia los hijos de Dios. Pero también entendemos que si Dios permite eso, es porque quiere que experimentemos la mano de Dios protegiéndonos de las acechanzas del enemigo. Así que si tenemos que pasar por alguna emergencia, es para que nos demos cuenta que tenemos cada día que acercarnos a Dios y confiar en Él. Porque fácil es que tengas de todo, que no padezcas de nada, y que no pueda ser probada tu confianza y tu fe en ese Dios en quien tú has aceptado como tu Salvador. Entonces la fe del cristiano, la fe de la persona, del ser humano, tiene que ser probada. Y lo vas a probar tu fe cuando tú veas que no tienes y la palabra de Dios dice que Él te va a dar. Entonces tienes que confiar por fe que Dios va a suplir tu necesidad. Que el problema que tienes Dios lo va a tomar y lo va a solucionar. Y vas a tratar cada día de estar más cerca de Dios para poder conversar con Él. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, cada uno de vosotros, mis amados hermanos, tiene pues desde aquí una propuesta, es de aceptar a Jesús como su Salvador. Nosotros hemos experimentado lo que tú todavía no conoces y nuestra preocupación es hacerte conocer que no hay nadie que pueda hacer algo por ti. Y te pedimos que no vengas a última hora. No vengas cuando recién estás en emergencia. No vengas recién cuando veas que tu problema ya no tiene solución. La ciencia no lo puede solucionar. Las personas no lo pueden solucionar. Y entonces recién te des cuenta que solamente Dios puede solucionar tu problema. Y tengas que acercarte a Dios por necesidad. Yo quiero decirte que Dios te va a atender. Porque la preocupación primordial de Dios es que tú alcances la salvación de tu alma y no te vayas al lugar que está preparado para el diablo y sus seguidores, sino que vayas a ese lugar que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Todos los que aceptan a Jesús como su Salvador estén allí con el libertador. Entonces hay dos lugares donde tú tienes que decidir. ¿Te vas con Satanás al infierno? ¿O te vas con Jesucristo al lugar especial que ha preparado? La decisión la tienes que tomar tú. La decisión la tienes que decidir tú. Para Dios no es imposible poder traerte como un robot y tenerte allí a sus pies de Él para que le sirvas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que si tú te acercas a Él sea por tu voluntad propia. Porque Él te ha dado un libre albedrío, que es la decisión propia que tú debes tomar, para tu bien o para tu mal. Desde ya te decimos, pon atención a lo que el siervo de Dios va a predicar desde este lugar. Porque Él no hace otra cosa más que repetir lo que comprendió, lo que entendió en la palabra del Señor y lo que cree que es bueno para ti. Un médico se prepara, estudia, analiza
para que cuando tú le cuentes tus problemas y le digas que tienes tal dolor, Él tenga el consejo sabio para decirte, de acuerdo a lo que la ciencia ha realizado, los estudios del cuerpo humano. Jesús conoce hasta la profundidad de tu corazón y de tu pensamiento. Él sabe de qué estás padeciendo. Él sabe lo que necesitas, pero eres tú el que tienes que acercarte a pedirle. Inmediatamente Él va a atenderte con la salvación de tu alma. Si llegaste, todos tenemos un ciclo de vida para vivir aquí en la tierra. Yo sé cuándo he nacido, pero no sé cuánto me falte vivir todavía y cuándo me toque morir. Pero está establecido que dentro del plazo que Dios me ha dado para vivir, no voy a pasar más allá. Pero si tú vienes cuando tu plazo estás al filo de cumplirse, ya no vas a volver a recuperar la salud para seguir viviendo porque se acortó y se cumplió tu plazo. Pero sí vas a alcanzar el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma para vivir en el lugar especial donde Cristo ha preparado para todos los que le siguen. Y eso es lo importante que Dios quiere. Que tú no pases una eternidad en el infierno, sino que pases una eternidad con Él en el lugar especial que ha preparado. No esperes estar en últimas consecuencias. Hay cosas que Dios lo realiza, pero no porque tú te lo merezcas, sino porque otros incrédulos, mucho más duros que tú, vean lo que Dios ha hecho en tu vida y se arrepientan. Y no hay excusa de decir, no supe ni no me di cuenta. Que mi Padre Jehová los bendiga. Voy a dejar entonces con cada uno de vosotros a nuestro pastor José Herrera Córdoba, que ya está aquí en nuestro sede de televisión. Pastor José Herrera Córdoba, muy buenos días. Que mi Padre Jehová los bendiga. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor. Que Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Pastor Cisneros por la oportunidad que me brinda Dios y usted para poder a través de este medio llegar a cada una de las personas y decirles que Dios les ama tanto y que ha dejado su palabra para que nosotros podamos entender a través de ella el camino de la redención que Él quiere darnos. Cada uno de nosotros, los seres humanos, gustamos mucho de la libertad. Hoy día justamente voy a exponer la palabra de Dios con relación a la libertad del pecado. La libertad física, de repente todos las tenemos, con excepción de los que están de repente recluidos en una cárcel. Pero hay la libertad física, pero hay también la libertad espiritual. Antiguamente habían muchos esclavos o gente que compraban esclavos para cultivar sus chacras o de repente para tener arrendando el ganado, cuidando del ganado. Entonces eran personas que eran compradas con un costo y les servían, y muchos de ellos comiendo poco, o muchos de ellos con una cadena y con una bola para que no puedan escapar del territorio de sus amos. Estos tenían que cumplir con sus deberes y sacrificarse hasta los últimos días de su vida. Y tenían que trabajar porque si no el látigo del amo estaba siempre cerca para poderlos arrengar al trabajo. A pesar de que estaban enfermos, tenían que hacerlo. Cuando alguien quería compadecerse de alguno de los esclavos, tenía que comprarlo. Y lo compraba y de repente lo usaba en el mismo fin que el anterior amo, o le daba libertad, una carta de sumisión para que éste pueda quedar libre. Y el esclavo se quedaba con el amo, pero ya no de repente como esclavo, obedeciendo a costa de la fuerza y del látigo, sino más bien por amor. Así Dios nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. Nosotros éramos reos de muerte por causa del pecado, pero los que hemos mirado a Cristo en su cruz clavado, hemos podido encontrar la libertad, y ahí su sangre preciosa nos ha comprado. Nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, hemos sido comprados
de la esclavitud del pecado, el amo era el diablo, y hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor, no con oro ni con plata, como dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa del Señor. Y por eso es que nosotros ahora hemos salido del pecado, hemos salido de la esclavitud, hemos roto las cadenas y ahora en Cristo hemos encontrado libertad. Y esa libertad la encontramos en la fe de Jesucristo. La palabra de Dios nos guía a esa libertad gloriosa. Podemos empezar leyendo el libro de Romanos. Si tú tienes una Biblia a la mano, busca en el libro a los Romanos. Escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud del pecado, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Como creación puede ser un mineral, un vegetal, un animal, pero también nosotros, los seres humanos, somos creación de Dios. Es decir, hemos sido creados por Dios. Pero seremos hijos de Dios cuando hemos venido a la libertad gloriosa que Cristo da. La Biblia nos dice que andábamos nosotros en esa esclavitud del pecado. Pero Dios quiere darnos libertad en Cristo el Señor y por su sangre preciosa. Amigo querido, no estás en cadenas de esclavitud en la forma física, pero en la forma espiritual sí, porque la paga de tu pecado y del pecado es la muerte. Es la separación eterna de Dios y es la condenación eterna en el lago de fuego. Tú puedes escapar por tu vida creyendo en Jesús, viniendo a Jesús, aceptando que la sangre de Cristo rompa las cadenas del pecado y te dé libertad. Una libertad gloriosa en los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios podemos exclamar libertad, porque Dios rompió las cadenas de opresión del pecado y de la muerte. Porque dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la salvación y la vida eterna. Tú puedes venir a la vida eterna. Tú puedes venir a la salvación. Solamente tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No es una religión, no es una filosofía, no es un pensamiento humano, una utopía, un cuento. Es Cristo el que está con nosotros en espíritu y en verdad, rompiendo las cadenas del pecado y de la muerte y sacándonos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios si vienes a Cristo. Tú puedes tener libertad gloriosa y vida eterna si vienes a Cristo. Cristo es el todo de la vida. Él es el autor de la vida. Él dijo en una oportunidad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú quieres tener vida y vida en abundancia? ¿Tú quieres tener vida y vida eterna? Ven a Jesucristo. Déjate comprar por la sangre preciosa del Señor y tendrás vida eterna. Y se romperán las cadenas de opresión del pecado y de la muerte. Y vendrás a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pedro estuvo en la cárcel en una forma física y las cadenas fueron rotas. Y salió en libertad de la cárcel a pesar de que no hubo una persona que lo sacara del lugar donde estaba. Pero esto es una forma para que tú veas cómo Dios puede libertarnos de las cadenas físicas, pero mucho más de las cadenas espirituales. Y te puede traer a una libertad y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 12. Si tú tienes una Biblia del versículo 1, puedes leerlo. El versículo 5. Ahí hubo un hombre malo que mató a uno de los discípulos de Cristo
y a Pedro lo metió a la cárcel. Él quería ganarse el aplauso de la gente. Él quería de repente demostrar a la gente que él podía matar a los creyentes, y él estaba pensando matar a Pedro. No quería hacerlo públicamente porque él creía que podía haber algún tipo de represalia de repente. Entonces lo metió en la cárcel, en lo más profundo de una cárcel, y tenía 4 ahí personas, guardias, gendarmes que lo custodiaban, y más adelante otros 4, y así sucesivamente. La cárcel estaba totalmente custodiada. Sin embargo, Dios quiso liberarlo de eso porque lo iban a sacar en la madrugada para matarlo. Pero ese es un símbolo. Sucedió físicamente para que tú entiendas que Dios puede librarte, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, de la cárcel del pecado y de la muerte, y puede darte una vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7, vamos a leer una porción de la palabra. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayó de las manos. Si tú lees todo este pasaje, vas a encontrar desde el versículo 5 en adelante cómo Dios envió un ángel para poder librar a Pedro, que estaba sumido con cadenas en lo más profundo de la cárcel. Querían asegurarse de que nadie podría entrar para liberarlo. Pensaban que los judíos podían entrar para liberarlo, pero no se daban cuenta que era un siervo de Dios. Y a los hijos de Dios no los puede tocar nadie, solo que Dios quiera que lo toquen. La Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Nadie puede tocar a un hijo de Dios, a menos que Dios no lo permita. Un ángel se le apareció, iluminó todo el lugar, y tocándolo le dijo a Pedro: levántate. Y cuando él se levantó, se le cayeron las cadenas de las manos. Y luego le dijo: cíñete y ven. Y él lo siguió al ángel hasta que se encontró fuera, no solamente del calabozo, sino las rejas, la puerta de hierro, que estaban cerrados con metales, con el bronce, se cayeron. Y él salió y se encontró en la calle. Este es un pasaje que nos hace ver cómo Dios puede librarnos en la vida física de las cadenas, por más pesadas que sean, o más fuerte que sea el hierro. No puede contener, no puede detener a los hijos de Dios y a la voluntad permisiva de nuestro Rey soberano, de nuestro Dios todopoderoso, de Jesucristo el Señor. Pero esto es para hacernos entender que la libertad gloriosa de los hijos de Dios solamente la encontramos en Cristo. En una religión no se encuentra, en un dogma no se encuentra, en una filosofía no se encuentra, en una utopía, en un cuento no se encuentra. Se encuentra solamente en Cristo, y la sangre del Señor rompe las cadenas de opresión y nos da libertad para vivir eternamente y para siempre. Mira lo que dice en el libro de San Juan en el capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Si el Hijo os libertare. Cuando se refiere al Hijo, se refiere al unigénito de Dios. Del Dios el Padre envió a este mundo al unigénito, al único Hijo, para que venga a morir en la cruz y pueda sustituirme y sustituirte a ti también. No importando el tipo de pecado o la cantidad de pecado que puedas haber cometido. Si tú vienes por fe a Jesucristo, Él te rociará con su sangre preciosa y romperá las cadenas de pecado y te dará libertad.
Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es un cuento, es una verdad tangible, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros vivimos en libertad en Cristo, en ese Señor que nos ha reconciliado con el Padre, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Aquí no hay vírgenes, no hay personas que puedan librarnos, solo Jesucristo el Señor. El único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Bendito sea su nombre. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así la palabra de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No le vemos, no le podemos palpar. Apareció Cristo hace más de 2000 años, pero curiosamente, Él está con nosotros siempre, todos los días. Él dijo, me voy pues, pero voy a dejar a mi Espíritu. Voy a rogar al Padre para que mande al otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días y hasta el fin de los siglos. Está el Espíritu Santo, está Cristo en la persona del Espíritu, está con nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La libertad gloriosa del Espíritu está para darte esa salvación que tú necesitas, para romper las cadenas de opresión del pecado y de la muerte, para que tú puedas, al venir a Cristo, encontrar libertad. Y si Cristo vive en tu corazón, hay libertad, porque Dios dice que donde esté el Espíritu de Dios, que puede estar en tu corazón, ahí hay libertad. Los hijos de Dios hemos venido a esta libertad gloriosa porque hemos abierto el corazón, como quien abre una puerta para que entre un personaje. Así dejamos que el Espíritu de Dios entrara a nuestro corazón para ser libres y tener una esperanza viva de vida eterna. Bendito sea el Señor. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Ahora estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mi hermano que tú me estás escuchando, a través de esta plataforma, a través de este canal, tú estás escuchándome ahí. Dice la palabra de Dios que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Ya no podemos practicar el pecado. Tenemos que vivir para Cristo, honrar a Cristo, vivir en el camino de santidad que Cristo nos ha dado. Desde luego que como somos carne, estamos en este mundo, algún polvo de pecado se puede pegar en nuestras ropas, pero no es voluntario. Nosotros tenemos que voluntariamente servir a Dios. Y si Dios nos ha dado la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y si Dios nos ha hecho vivir en libertad, no nos sujetemos al yugo de esclavitud otra vez, sirviendo al pecado. Apartémonos del mal, del pecado y consagremos nuestra vida a Dios para encontrar salvación y vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que andar en paz, buscar la paz. Busca la paz y síguela, dice el Señor. Pero también la santidad. El apartamiento del pecado. No significa que tú vas a ser un beato, como muchos que creen que la beatificación es la santidad. Algunos confunden esta santidad de Dios. Amigo y hermano mío, la santidad es apartarse del pecado. La santidad es no practicar el pecado porque te lleva otra vez a la esclavitud. Apártate del pecado. Tres son los enemigos del hombre: la carne, el mundo y el diablo.
Pues no sirviendo al mundo y no dándole rienda suelta a nuestros instintos carnales, pasionales, rastrero de la carne, tendrás una libertad gloriosa que Cristo te ha dado, y esto te va a dar la salvación. Amigo, tú tienes que entrar a esta salvación tan grande que te ofrece Cristo. Tú tienes que dejar que la sangre de Cristo rompa el yugo de esclavitud y puedas ser libre de las cadenas de opresión. Repito, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar ahora en el lugar santísimo. Hermano mío, tú que has hecho esta decisión de servir a Cristo, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo el Señor. Podemos venir con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tú puedes entrar con libertad, porque el día que murió Cristo se rasgó el velo del templo. Entraba el sacerdote una vez al año, pero ahora puedes entrar siempre a mirar con los ojos de la fe a tu amado Jesucristo y a encontrar su paz y su amor, a encontrar la solución a tus problemas, la sanidad de tus enfermedades, la limpieza de tus pecados. La Biblia dice: hijitos, ¿habéis pecado? Abogado tienes para con el Padre en Jesucristo el justo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero esta misma intención de Dios es también el deseo que hay en su corazón de perdonar a todos los hombres. Dios no vino a condenarnos, amigo. Dios no vino a condenarnos. Él no quiere que el impío se pierda. Él quiere que proceda al arrepentimiento. Procede al arrepentimiento, que la sangre de Cristo, su amado Hijo, Jesucristo el Señor, te quiere dar la vida eterna. Te quiere romper las cadenas de opresión como las rompió y la dejó caer, las cadenas que sostenían a Pedro, y le dio libertad, lo sacó de la cárcel. Así Dios quiere sacarte de la cárcel física si estás en un presidio, pero la cárcel espiritual, Él quiere librarte para que tengas vida eterna y tengas esperanza de salvación. Solo Jesucristo, solo Jesucristo, solo su sangre preciosa, solo su palabra, solo su amor, solo su sangre preciosa nos puede libertar y nos puede hacer que vengamos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios para tener vida eterna y salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a encontrar este camino de salvación por la sangre del Cordero. Si quisieras hacer una decisión, si quisieras entregar tu corazón, si quisiera dejar que Dios te dé esta libertad gloriosa y rompa los pecados, las cadenas de opresión y del pecado y de la muerte, ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, simbólicamente abre tu corazón y dile: Señor, yo estoy arrepentido de todos mis pecados. Yo no quiero ser más esclavo de la muerte. Yo quiero que tú con tu sangre rompas las cadenas de opresión y me des libertad. Lávame en tu sangre, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Quiero vivir en libertad, Señor. Quiero tener esperanza de vivir eternamente y para siempre. Perdóname, te entrego mi corazón. Lávame en tu sangre, que hoy quiero ser tu hijo. Y como dice tu palabra, si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo de todas las riquezas celestiales. Si has hecho esta decisión conscientemente, tendrás vida eterna
tus cadenas han sido rotas y ahora también perteneces a los hijos de Dios, que tienen esta libertad gloriosa de esperanza, de salvación y de vida eterna. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la atención. Gracias, Pastor Cisneros.